Perlas del libro de Jeremías. Dios tiene una maravillosa forma de presentar sus mensajes. En el libro de Apocalipsis 15 encontramos que Juan ve el mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Se muestra a los vencedores y después se describe cada una de las plagas. Pero se anuncia primero a los vencedores. De igual manera, en el capítulo 33 se anuncia la restauración futura, aunque está a punto de ser destruida la ciudad amada de Dios. Buen día. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Dirígenos, Señor. Quisiéramos encontrar las enseñanzas para poder aplicarlas a nuestra experiencia diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos y hermanas de esperanza, ya estamos en el capítulo 33 del libro de Jeremías. La restauración de la prosperidad de Jerusalén es el título de este capítulo. De tanto en tanto, evalúen su estudio. ¿Cómo estamos? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿Hay algunos pasajes que no nos queda claro? Recuerde que usted puede escribir. Escriba sus dudas, escriba sus sugerencias, escriba sus comentarios, pero también escriba sus preguntas. No tenga ningún temor de hacerlo. Estaremos encantados de responder a sus preguntas. Este capítulo 33, como ya mencionamos, habla acerca de la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: segunda vez allí, en su condición de preso en el patio. Recordemos que el capítulo 32 se sitúa en el año 10 de Sedequías y 18 de Nabucodonosor. La caída de Jerusalén, la destrucción total del templo, se produce el año 19. A pocos meses, y ahora viene un segundo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Así ha dicho Dios, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Miren la forma como se presenta. Jeremías está prisionero. Jeremías ha comprado una heredad. Tratemos de imaginar el estado anímico del profeta. Tratemos de mirar al profeta ahí en la cárcel, los babilonios a punto de destruir todo. Jeremías era como las demás personas que amaba el templo, que amaba Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Cuántos sentimientos encontrados habrá tenido Jeremías en ese momento? Sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir, pero también había allí dolor por ver la ciudad amada de Dios siendo destruida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora el Señor le dice: clama a mí. ¿Tienes dudas? Hay cosas que no entiendes, clama a mí. Yo te voy a enseñar. Y dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los profetas, por ser profetas, no lo conocían todo. No lo sabían todo. Hay grandes misterios que no lo saben. Y es esa verdad
la que debemos tener presente todos los que estudiamos la Biblia. No lo sabemos todo. A veces algunas personas creen que aquel que enseña la Biblia, un doctor, un magíster en Biblia, lo sabe todo. No, no lo sabe todo. Jeremías el profeta, que desde niño había sido llamado a la profecía, no tenía el conocimiento de todo y ahora le dice Dios, clama a mí, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los profetas también se equivocan, los profetas también ignoran grandes verdades. No creas que todos o que los instructores bíblicos o que los pastores lo saben todo. No lo saben, porque los misterios de Dios son muchos. Clama a mí. Por eso es que necesitamos clamar cada día. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. ¿Y qué es lo que ha dicho? Hay un paréntesis en este 4 para describirnos un poco más el contexto, porque vinieron para pelear contra los caldeos. ¿Quiénes? Los israelitas, los judíos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Dios peleando en contra de su pueblo. Estas son las cosas extrañas que encontramos nosotros en la palabra de Dios. ¿Por qué Jerusalén sería destruida? ¿Por qué el templo sería destruido? Porque dieron la espalda a Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La ciudad está siendo destruida, y ahora Dios anuncia sanidad, anuncia paz, anuncia medicina. ¿Puede ser posible esto? Claro que es posible. Como vimos en el estudio de ayer, Dios pregunta, ¿hay alguna cosa imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. Dios lo puede hacer todo. A Jeremías le ha desafiado, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora le dice, he aquí yo les voy a traer sanidad y medicina. Y la pregunta es, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no curas ahora? ¿Por qué no evitas la destrucción ahora? Y allí encontramos aquella ley. Recuerden, los pecados tienen consecuencias. El rechazo constante a Dios tiene consecuencias. Y por esa razón es que nosotros debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Dios deja a un lado la consideración del castigo de su pueblo y se ocupa de la promesa de su restauración, cuando disfrutaría de nuevo de abundancia de paz y de verdad. ¡Qué maravilloso cuadro! Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Al principio, como cuando con Josué tomaron tierra que fluye leche y miel, se instauraron en ese lugar. Como al principio los voy a restablecer. Y miren, cuando nosotros leemos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, encontramos cómo es que este pueblo se fue restableciendo. Tuvo sus luchas, pero esas luchas también que tuvieron fue producto de alejarse de Dios. Isaías 59:2 habla con claridad que nuestros pecados producen división, separación con nuestro Dios. Y cuando hay esa separación, el accionar de Dios se ve limitado, no porque no pueda, sino porque no lo permitimos.
y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Perdonaré, limpiaré. Miren las dos palabras que se utilizan. Los limpiaré, los perdonaré todos sus pecados. La recepción de las bendiciones temporales dependía de que el pueblo llenara ciertos requisitos espirituales para poder experimentar la gloria descrita en Jeremías 33, 6 al 26. Sería necesario que Israel abandonara sus pecados. ¿Cuál es la gran verdad bíblica? Dios ama al pecador, nos acepta como somos y luego nos enseña cómo vivir. No permite que continuemos en nuestros pecados. Y para obtener el perdón de nuestros pecados debe haber arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Entender que esos caminos son errados y cambiar. Elegir los caminos de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Pedir un corazón limpio, como lo hizo el salmista. ¿Qué es esto? Miren el versículo 8. Esto es salvación por gracia. Los limpiaré de toda su maldad. Los perdonaré. Esto es gracia. La salvación siempre ha sido gracia. Hasta aquí, desde el capítulo 1 de Génesis hasta este capítulo 33, que venimos estudiando capítulo a capítulo, ¿alguien ha encontrado un indicio de salvación por obras? No lo hay. Por eso es que cuando Pablo escribe sus cartas, se está dirigiendo a los judíos, a los judaizantes, como los llama de sus tiempos, porque ellos habían tergiversado todo. Jesús mismo les dijo: ustedes han cambiado las leyes de Dios por sus tradiciones, pero la salvación siempre ha sido por gracia. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Bien, paz, gozo, alabanza, gloria. Todo eso tendría el pueblo cuando fuera restaurado. ¿Fue el plan de Dios enviarlos a los judíos 70 años al cautiverio? No. Constantemente les enviaba a sus profetas, les llamó al arrepentimiento. Jeremías mismo, el que vivió el umbral de la destrucción de Jerusalén, les llamó por indicación de Dios una y otra vez. ¿Qué hicieron? ¿Dónde está ahorita Jeremías? En la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Por dar el mensaje de Dios. Por esa razón está en la cárcel. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, en este lugar, así como lo ven ustedes. Dios dijo ayer: para Dios no hay nada imposible. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Recuerdan este pasaje? Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, dice Jehová. Voz de gozo. Se repite la promesa de los gozos de la restauración que aguardan al pueblo de Dios. Estos mismos sonidos de gozo que habían desaparecido durante el exilio se oirán en el nuevo país, en el país restaurado. Voz de gozo. La restauración de Israel, de Jerusalén, ese nuevo inicio, también es una profecía que apunta al tiempo del fin, cuando todo esto que vemos, una tierra que se va destruyendo como consecuencia del pecado,
todo sea renovado, cielos nuevos y tierra nueva. Lo que sucedió con Israel fue un anticipo de lo que sucederá con el pueblo de Dios, con todos, judíos, gentiles, con todos. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Aún habrá. No es el fin. Y recuerden, como ya mencionamos anteriormente, las tierras del reino del norte fueron tomados por otros pueblos, pero las tierras de los judíos no fueron tomados. Los 70 años transcurrieron y ellos volvieron. Aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negueb, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá. Aún pasarán ganados por las manos de los que los cuente, ha dicho Jehová. Restauración anunciada. Va a haber. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Vienen días. ¿Cuántos días? 70 años. Después de esos 70 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Un renuevo. De este renuevo habla Isaías 11. De este renuevo habla Zacarías 3:8, Zacarías 6:12. ¿Quién es el renuevo? Cristo. ¿Quién es ese renuevo? El Mesías. El reino eterno de Dios se va a establecer en aquellos días. En aquellos días. ¿Qué se dice? Judá será salvo y Jerusalén habitará seguro, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Este versículo se repite de lo que dice Jeremías 23:6, Jehová, justicia nuestra. Pero entre Jeremías 23:6 y este versículo hay una diferencia. Aquí la ciudad se denomina Jehová, justicia nuestra. Si Jerusalén tan solo hubiera vivido a la altura de lo que Dios había querido que fuera, su futuro habría sido sumamente glorioso. No sucedió, lamentablemente. Fueron tomados por los romanos. En el tiempo de Jesús los romanos los tenían sometidos. Jehová, justicia nuestra. La nueva Jerusalén, la Jerusalén que vio Juan descender de los cielos, ella será Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Una repetición de la promesa hecha en 2 de Samuel 7:16, Primera de Reyes 24, Salmo 89:20. No faltará a David varón que se siente. En hechos fácticos, desde Sedequías en adelante, ninguno de la descendencia de David se ha sentado en el trono. Zorobabel fue un gobernador, no fue rey. Cristo se sentará en el trono y establecerá el reino eterno. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que va delante de mí, no, que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Esa era la promesa. No faltaría, pero lamentablemente Israel no estuvo a la altura. ¿Recuerdan qué pasó cuando Nehemías volvió a su trabajo? Volvió al rey. Pasó un tiempo y los mismos sacerdotes corrompieron todo el sistema. Los mismos sacerdotes.
Ellos no pudieron cumplir con esa promesa condicional. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Dios garantiza nuevamente la certeza de su pacto con su pueblo mediante la seguridad que existen en las leyes naturales. Así como no se puede invalidar, Él dice, mi pacto con el día y mi pacto con la noche. Y que cada uno se presente en el tiempo indicado. De la misma manera, no se puede anular ese pacto, porque ese pacto fue ratificado con un juramento hecho por Dios mismo. Dios mismo. Cristo se va a sentar en ese trono. Él va a cumplir ese juramento. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Otra promesa, otra profecía. El número infinito de cuerpos celestes sirve para simbolizar la gran multitud que será contada como descendencia de David. Es interesante. Dice, la descendencia de David. Ya no se habla de la descendencia de Abraham. La descendencia de David, porque con David se hizo ese pacto de que no faltaría en su trono uno que se siente, uno de su descendencia. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación, lo han desechado. Algunos comentadores consideran que este pasaje constituye una burla de los paganos frente a la caída de las dos familias, Judá y Jerusalén, el reino del sur y el reino del norte. Otros comentaristas, ¿no?, consideran que este pueblo se refiere a los israelitas desleales, que se habían entregado a la desesperación, porque hasta las dos familias, la de David y la de Leví, parecían haber sido abandonadas por Dios. Las dos familias. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la respuesta? Así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto como el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, miren esta garantía de Dios, la seguridad. Dios responde a esa desesperación mostrando la estabilidad inalterable de las leyes de la naturaleza como prueba de la seguridad de sus promesas para su pueblo. Así como no se puede cambiar el juramento. También desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Las leyes naturales son leyes que no se pueden cambiar. La promesa de Dios de salvar a su pueblo no se puede cambiar. El juramento de que uno de la descendencia de David se siente en el trono no se puede cambiar, porque fue ratificado con un juramento. La destrucción estaba pronto a venir, pero Dios no se centra en la destrucción. El mensaje de Dios se centra en la restauración. Puedes estar pasando en este momento situaciones difíciles, estar siendo probado, pero mira más allá de tus pruebas. Mira aquel gran día cuando Cristo establecerá su reino eterno y tú estés en esa santa ciudad y tú seas uno de los que ingrese
Jerusalén. Que Dios te bendiga. Amén.